Ahora bien, este asunto, siempre ha habido informes negativos sobre el pueblo de Jehová, no es nuevo. Piense los días de la reina Esther. El malvado Amán le da un reporte negativo al rey Asuero. Los judíos no obedecen nuestras leyes, son una amenaza para la sociedad. ¿Asuero comprobó si eso era cierto? ¿Pidió pruebas? No. Asuero fue ingenuo. Se dejó llevar por lo que dijo Amán. Bueno, hoy día hay muchas personas como Amán y usan las mismas tácticas. Como resultado, algunas autoridades oficiales llegan a creerles, creen estas calumnias de los apóstatas. Ahora, si tan solo se molestaran en contrastar la información, verían que les están mintiendo, pero no lo hacen. Hermanos, esto es muy malo de que las autoridades se dejen llevar por las mentiras. Usted no lo haga. En esta ocasión ahora Splain empieza a hablar acerca de tal como en el pasado el rey Asuero fue engañado por Amán respecto a los judíos, al pueblo de Dios, que era un grupo de personas que eran violentas o eran perjudiciales contra la sociedad y el rey Asuero tomó acción, etcétera, como aparece ahí en el libro de Esther. Hoy día es lo mismo. Hay mucha gente como Amán, dice él, que usa las mismas técnicas de ir donde las autoridades, engañarles, mentirles y las autoridades llegan y toman acción directa contra los testigos de Jehová. Este tipo se olvida de que estamos en el siglo XXI y que ninguna acción que envuelva un ente gubernamental va a ser tomada sin seguir protocolos. Los protocolos que tienen todas las instituciones que están velando por la seguridad de sus ciudadanos. En el caso de la policía, ninguna persona va a llegar e ir simplemente porque recibió un informe y un reporte así como simple. Se le puede dar a una persona un anuncio de arresto, ya como sea, pero sigue una investigación, sigue un proceso investigativo en donde todos los elementos de juicio son llevados a la colación. Y de esto se trata en esta parte. Y es importante, porque aquí este tipo menciona algo que es una barbaridad. Él dice que debido a los malos reportes de quienes, de los apóstatas, nuevamente los apóstatas, que dicen mentiras, oficiales gubernamentales han creído estas cosas y han tomado acción contra los testigos de Jehová. Bueno, el asunto no es así. No es así. Porque se recaba una gran cantidad de información para poder tomar acción. No son nunca las acciones así tan rápidas. Siempre se saca el caso de Rusia, que estamos siendo perseguidos y todo lo demás. Lo que olvidan los testigos de Jehová de decir es que la Watchtower no solamente fue la Watchtower abolida o prohibida en Rusia, fueron varios distintos grupos de distintas sectas peligrosas, entre ellas los testigos de Jehová. No solamente los testigos de Jehová, varias otras sectas peligrosas para la seguridad nacional y para la integridad de sus habitantes y sus ciudadanos fueron eh, abolidas, o más bien prohibidas por ley de actuar. Entre ellas los testigos de Jehová, pero también estaban otras sectas. Ahora, en el mundo occidental donde este tipo se está dirigiendo, él empieza ahora a decir una serie de afirmaciones que yo me imagino y espero que tengan una consecuencia legal contra la Watchtower. Porque el tipo dice en forma muy rampante, muy clara, muy abierta, sin pelos en la lengua, que las autoridades no se toman el tiempo. Así lo dice, eso usted lo ve en el discurso en inglés, dice, no se toman el tiempo. ¿Para qué? Para poder contrastar y corroborar la información, cuando eso es lo primero que hacen. Eso es lo que hacen. En estos momentos, mientras nosotros estamos hablando, el gran jurado en Pensilvania está investigando a la Watchtower Bible and Tract Society de Pensilvania. ¿Por qué? Por ocultamiento de pedófilos y de criminales. Por esta sistemática obra que nosotros ya las conocemos y no hay problema. Uno siempre se preguntaba, bueno, ¿y cuándo va a llegar el momento en que las autoridades tomen acción? Bueno, ahora está llegando el momento. ¿Y gracias a quién?
gracias a las personas que somos ex testigos de Jehová y que se ha puesto esto en el tapete. Si no hubiera sido por los ex testigos, esto nunca hubiera llegado a las autoridades. Así es que la sociedad tiene que estar en deuda con las personas que han puesto esto en el tapete. Por lo tanto, ¿cómo toma una autoridad una decisión? No la toma con un reporte. Mira, me dijo, y la persona, oye, los testigos de Jehová son malos. Ah, vamos y ataquémoslo. No es así. No estamos viviendo, no sé, 800, 1000 años antes de Cristo. Estamos viviendo en el año 2021, en donde se tiene que seguir una serie de protocolos y de investigación para poder llegar a cabo una acción legal. Y tiene otras razones obvias. Todos los estamentos gubernamentales se manejan con fondos estatales que no pueden perderse, ¿no es verdad?, de modo absurdo, simplemente por una acusación liviana. No. Los funcionarios gubernamentales en estos momentos se están dando cuenta de a poco. Grupos de senadores, grupos de legisladores, una gran cantidad de jueces, personas que toman decisiones en el gobierno, se están dando cuenta de los tentáculos de la Watchtower en todo el mundo y cómo estos están afectando la seguridad de los niños. No solamente de los testigos, sino de toda la comunidad. Obviamente dentro de un contexto en donde los testigos de Jehová son un grupo reducido. Pero como grupo reducido pueden entonces controlarse y ellos son llamados a la atención. Nadie pudiera decir, por ejemplo, que en Australia no se han tomado acciones para poder contrastar la información. Eso es lo que se hizo. Se presentó la acusación, se presentó la información de parte de víctimas de abusos sexuales dentro de la secta y ancianos, representantes de los testigos de Jehová, fueron y presentaron su propia opinión y fueron puestos allí para poder hablar acerca de estos temas y dar a conocer su opinión. Incluso fue un miembro del cuerpo gobernante llamado Jeffrey Jackson. Y él estuvo allí, fue preguntado ahí para hacerle preguntas. Y en esta exposición que él plantó, en donde se le hicieron muchas preguntas, se llegaron a varias conclusiones. Entre ellas, que los testigos de Jehová son, de todos los grupos investigados, el que maneja peor el caso del manejo de abusos sexuales a niños dentro de la organización. Por lo tanto, decir en forma liviana que las autoridades no se toman el tiempo para contrastar y que si lo hicieran verían de que todo esto es mentira de la gente, es falso. Otra mentira de explain, otra mentira de explain, porque así no funcionan los gobiernos, así no funcionan los estamentos. Esta visión caricaturesca, infantil del gobierno, de nosotros, el pueblo de Dios, contra ellos, el mundo de Satanás, es absolutamente anacrónica, inexacta y le va a llevar a varios problemas legales a la secta cuando vean este video y esperemos que todo el mundo lo pueda ver. ¿Alguna vez usted ha escuchado la expresión enjuiciado por los medios? Suele pasar de este modo. Alguien es acusado por un delito y el caso sale en todos los medios de comunicación y los medios presentan los hechos de tal modo que todo el mundo que lo oye cree que la persona es culpable. Para evitar que los denuncien por difamación o calumnia, los periodistas escogen con mucho cuidado las palabras y hay que entender lo que están diciendo. Aquí hay un principio que nos ayudará. Job capítulo 12 y versículo 11. Es impresionante la cantidad de principios que podemos sacar de Job en este discurso. Job capítulo 12, versículo 11. Aquí está hablando Job y dice: ¿acaso el oído no prueba las palabras como la lengua saborea la comida? ¿Acaso el oído no prueba las palabras? ¿Qué significa eso? ¿Significa que si nos enteramos que los apóstatas van a salir en un programa de televisión, deberíamos verlo para ver si lo que dicen es cierto? No. Básicamente significa comprobar la fuente de esas palabras. Si los que hablan son apóstatas, ¿por qué deberíamos creer en lo que dicen? Pensámoslo de este modo. Se encuentra un frasco con una etiqueta que dice veneno. ¿Necesita usted abrirlo, probar un poco para ver si de verdad es veneno? Crea lo que dice en la etiqueta. Bueno, ahora
Splain empieza a hablar acerca de lo que son los juicios mediáticos. Y dice, ¿usted ha escuchado alguna vez esta palabra? Se refiere a cuando los medios hablan y apuntan a una persona como culpable antes de haber pasado por un juicio, ¿no es verdad?, legal, pero ya toda la gente piensa que es culpable, porque los medios lo indican como culpable. Sí, esto ha ocurrido. Y ocurre a menudo en los medios de comunicación, por supuesto, lo hemos visto célebremente, por ejemplo, en el caso de Charlie Weinstein, ese tipo que era un todopoderoso en Hollywood y que fue denunciado como un violador de mujeres o de niñas que querían, ¿no es verdad?, ascender en su carrera como actriz, pero antes de ascender tenían que pasar por él. Y para que eso ocurriera, ¿no es verdad?, ahí los ponía a él como actriz, etc. Esto fue denunciado por mujeres muy valientes que dieron comienzo a este movimiento de los derechos de la mujer, que ha cambiado al mundo, después de que estas mujeres valientes llegaron y hablaron. ¿No? Pero es lo mismo que le ocurrió a Bill Cosby, otro también todopoderoso de los medios en Estados Unidos, y otras mujeres empezaron a hablar acerca de esto y el tipo al final cayó, ambos en la cárcel, juicios mediáticos. ¿Qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? No estamos hablando de los testigos de Jehová, no estamos hablando de esto otro, no estamos hablando del pueblo de Dios. ¿Qué tiene que ver el juicio mediático con eso? Tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque él se está adelantando a un hecho. Se está adelantando a un hecho. Los juicios mediáticos generalmente tienen que ver con cuando se evidencia a toda la sociedad lo que está pasando. Generalmente el juicio mediático antecede al juicio legal. Muchas veces el juicio mediático es el gatillador de tomar acciones legales, porque cuando aparece un reportaje de este tipo, las personas que tienen alto cargo se ven presionadas por la sociedad para investigar y tomar cartas en el asunto y actuar. Eso es lo que pasa en general. En general ocurre eso. Primero el juicio mediático, después el juicio legal. Bueno, eso es el próximo paso que le viene a la Watchtower. Lo que le viene a la Watchtower ahora es un juicio mediático dentro de los próximos años, que nosotros los vamos a empezar a ver en todos los medios de comunicación. Pero aquí aplica un principio bíblico. Ahí dice que el oído somete a prueba las palabras, tal como la lengua saborea el alimento o la comida. Es decir, la lengua es capaz de poder sentir el alimento cuando lo tiene en la boca. Y uno puede de ese modo decir, esto está sabroso, esto me gusta, esto no me gusta, esto tiene tal y cual sabor, me apetece, no me apetece, etc. Por el olfato puede también sentir sabores, pero sin ir a ese tecnicismo, la verdad, sensorial, neurológico, vamos a decir de que generalmente uno saborea los alimentos cuando los tiene en la boca. Y para eso tiene que poner el alimento en la boca, uno lo siente y uno dice y da su opinión. Uno lo siente y da su opinión, perdón. Del mismo modo, uno puede decidir o saber o testear la validez de las palabras cuando las hemos oído. Uno oye algo para poder percibir, ¿no es verdad?, con la mente si acaso es agradable o no es desagradable, uno califica las palabras. Y ahí uno les da el valor. Eso es lo que dice el texto. Pero él está diciendo, este texto quiere decir que si hay algún programa de televisión donde se está haciendo un juicio mediático, de eso estamos hablando, donde se está haciendo un juicio mediático y dicen ahí de que van a salir los apóstatas, ¿significa este texto que usted debería ir y prestarles atención en este programa? No, no dice eso. Bueno, pues, explain. Eso es lo que dice el texto. Eso es lo que dice el texto. El texto está diciendo que tal como cuando uno come algo y lo pone en la boca y lo siente y lo saborea, del mismo modo uno tiene que poner las palabras en el oído para que el oído llegue y lo interprete. No puedes saborear algo que no has probado en tu boca. No puedes decidir si algo es correcto o incorrecto si la palabra no la has escuchado. Para que un testigo pueda decidir y aplicar ese texto bíblico, tiene que oír lo que se le va a decir. No tiene que ver con el origen, como él dice. Esto no, tiene que ver el origen de las palabras. No tiene que ver la fuente del texto. Del mismo modo, para poder oírlo y para poder evaluar una palabra, tengo que oírla primero. Porque si no la escucho, ¿cómo voy a evaluarla? Si no lo he escuchado, no puedo rebatirlo, no puedo discutirlo, tengo que oírlo primero. El tipo que está diciendo, no oiga. Si hay un juicio mediático alrededor en donde se nos está poniendo, ¿no es verdad?, en la palestra,
donde se nos está crucificando en público por cómo nosotros manejamos los casos de los pedófilos, no lo escuche. Es de los apóstatas. Lo único que usted tiene que saber es que es de apóstata. Y si es de apóstata, no lo escuche. Punto. Porque es veneno. Eso está diciendo. Ahora, ¿usted le parece razonable? ¿Cree usted que esto es una oda a la inteligencia? ¿O es un insulto a su mente como persona y como individuo? Evalúelo usted. Ahora, por el propósito de este discurso, vamos a considerar otra forma de testear las palabras. Esta es prestando atención a lo que significan las palabras. Recordemos, los medios de comunicación y los periodistas escogen muy bien las palabras para evitar demandas. Supongamos que una noticia indica que alguien ha sido acusado de un delito o siendo investigado. Bueno, tenemos dos palabras, acusado e investigado. Esto no quiere decir que sea culpable. O supongamos que alguien es condenado y va a la cárcel. Bueno, podemos decir que esto aplica a los hermanos en Corea. Fueron condenados y encarcelados. ¿Y por qué? Porque rehusaron matar a otros. ¿Hicieron algo malo? O si alguien es declarado culpable por alguien, como le pasó a Jesús, eso no significa que sea culpable en los ojos de Dios. Así que, hermanos, tenemos que pensar en estas cosas. Pocas veces yo he tenido la oportunidad de ver una defensa tan grotesca, tan inmoral, de algo que es injusto y de que es criminal. Recordemos, el contexto es el juicio mediático. ¿Juicio mediático contra quién? Este es un discurso de la fe de los testigos de Jehová. De eso estamos hablando. No estamos hablando del juicio a Bill Cosby. No estamos hablando al juicio a Harvey Weinstein. No estamos hablando del juicio moral contra Donald Trump. No, estamos hablando de los testigos de Jehová. Y cuando usted como testigo de Jehová vea que hay un juicio mediático frente a los testigos de Jehová, por favor tenga presente la importancia de las palabras. Y ahí entonces entramos a la importancia que tiene la semántica. Qué importante es la semántica en estos momentos para los testigos de Jehová, para poder diferenciar que alguien que ha sido acusado de cargos, alguien que está siendo investigado, no es serio, no es tan importante porque todavía la persona no es culpable ni tampoco ha sido encarcelada. Es muy curioso esto, ¿eh? ¿Por qué? Porque generalmente los cargos importantes acá son los siguientes. ¿Usted cree que tiene algo que ver con dos señoras predicándole a las palomas en la esquina que han sido detenidas, acusadas e investigadas por predicar con atalayas en la mano? No se trata de eso aquí, por favor. ¿Se trata de qué? De personas, ancianos, que han sido acusados de violación a niños dentro de sus ejercicios como ancianos, bajo la tutela de la Watchtower, sin que la Watchtower haya movido un dedo, provocando un ciclo de nuevos abusos, y esa es la investigación que está en estos momentos en juicio. De eso se trata. No se trata acá de simplemente una cosa simple. Estamos hablando de abuso sexual a niños. De eso es lo que se está hablando. Por lo tanto, ¿qué le está diciendo este tipo a los hermanos? Cuando usted vea que alguien está siendo acusado y levantado cargos por pedofilia, no se preocupe, si eso también ha ocurrido antes. Además, no están siendo todavía, eso no es ser culpable, porque tienen primero que ser culpables. Ok, vamos a concederlo. Pero después, en una forma absolutamente escandalosa, yo diría inmoral, este tipo se atreve a hacer lo siguiente. Dice que aunque una persona sea puesta y considerada culpable o sea llevada a la cárcel, eso tampoco significa nada. Porque Jesús también fue muerto, ¿no es verdad? Y era culpable, no, era inocente. Y los hermanitos coreanos que están allá en Corea perseguidos por no hacer el servicio militar, también ellos pobrecitos están ahí predicando las buenas nuevas y por eso fueron sentenciados y puestos en la cárcel. No estamos hablando de eso acá. Yo no sé cómo este tipo
este tipo que dice ser de los ungidos, hermano de Cristo, no sé qué más, este tipo que asegura, ¿no es verdad?, estar en el pueblo de Dios, ser uno de los reyes ungidos, uno de los 8 magníficos, ¿cómo es posible que pueda comparar lo que es un criminal pedófilo que ha abusado sexualmente de niños? ¿Cómo lo puede comparar a Jesús? ¿Cómo puede atreverse este tipo a hacer este tipo de comparación? El problema está en que, dicho de este modo, presentada la presentación, así, el discurso de este modo, pudiera dar a entender, ¿no es verdad?, que es plausible la comparación. Pero basta que usted ocupe un poquito de criterio analítico para que se dé cuenta que la comparación no es admisible. No puede usted comparar este asunto con los pedófilos que son puestos en la cárcel, ancianos testigos de Jehová, que son puestos en la cárcel y por los cuales la secta ha tenido que pagar millones de dólares en Estados Unidos y en otras partes del mundo. No lo puede comparar a Jesús. Es cierto, han habido casos de personas que son puestas en la cárcel en forma injusta. Sí, ocurre, es anecdótico, pasa. Pero no es el caso de los testigos de Jehová puestos en la cárcel por pedofilia. De eso estamos hablando. Y por eso es que estos tipos están tan preocupados de que cuando se salga esto en las noticias, en los medios, los testigos vayan a oírlo. Piensa usted en esto. ¿Usted cree que a la gente en común, en general, le importa la aplicación de 1 Corintios 84:52 que dice no sé qué cosa? ¿A quién le importa? A la gente común no le importan esas cosas. Uno tiene que estar metido en una religión, ser muy asiduo a ella, creer en la Biblia, ser, ¿no es verdad?, muy devoto para que esos temas, ¿no es verdad?, bíblicos, teóricos, teológicos le importen. A la opinión pública eso no le interesa, porque cada uno tiene el derecho a creer lo que uno quiera, y está bien. Pero ¿cuándo le importa la opinión pública? ¿Cuándo hay juicios mediáticos? A nadie se le enjuicia mediáticamente por creer o no creer en la Trinidad, es un asunto personal de cada uno. El juicio mediático ocurre cuando organizaciones religiosas protegen a pedófilos, se amparan en la ley interna para no proteger a los niños. Y eso es lo que está ocurriendo dentro de los testigos de Jehová, y de eso es lo que se trata el resto del discurso.